Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlos y darles la bienvenida a la tercera sesión de la Escuelita Bíblica de Vacaciones 2021, Abraham, amigo de Dios. El día de hoy veremos las promesas de Dios. Estoy muy contenta de estar nuevamente con ustedes y de que podamos seguir aprendiendo a través de estos medios y seguir compartiendo con ustedes un poco más sobre la vida de Abraham. Antes de empezar con la clase del día de hoy, vamos a orar y poner este tiempo en las manos de Dios. Gracias Dios por este día, gracias por cada uno que puede seguir aprendiendo de tu palabra a través de estos medios. Te pido Señor que tú nos des sabiduría para seguir aprendiendo de ti, para saber cómo obedecerte y también para aprender a esperar y a confiar en ti día a día. Ayúdanos Señor por favor en este día, en tu nombre oramos, amén. Pues muy bien, ¿saben qué fue lo que vimos en la clase del día de ayer? Vimos que Abraham tenía muchas posesiones, pero también su sobrino Lot. Y entonces empezaron a tener por ahí ciertos problemas, ciertas discusiones, que lo que decidieron que era mejor, pues era separarse. Pero Lot pues vio todo lo que le parecía muy bonito, muy llamativo y decidió irse para ese lugar. Aunque ese lugar lo estaba acercando o pues era la ciudad de Sodoma y de Gomorra. Eran pueblos que no obedecían a Dios y que hacían puras cosas malas. Pero Lot se fue acercando más y más con ellos y vamos a ver después qué fue lo que pasó con Lot. Entonces, pues Abraham se separó de su sobrino y Abraham seguía teniendo presente que Dios le había hecho una promesa. Recuerden que cuando salió de Ur, Dios le prometió que le iba a dar una tierra. Esta tierra, la tierra prometida, la tierra de Canaán, pues todavía no le pertenecía a él porque ahí vivían los cananeos. Eran personas que eran también muy desobedientes, no obedecían, no agradaban a Dios, pero pues eran los que vivían en esa tierra y Abraham pues estaba como un peregrino ahí nada más y él no los podía sacar porque pues era un pueblo muy muy grande. Pero Dios le había prometido que más adelante esa tierra iba a ser de él y de su familia, de sus descendientes. Pero otra de las promesas pues era efectivamente esa, que iba a ser una gran nación de él. Y recordemos que Abraham no tenía hijos todavía, entonces pues Abraham estaba esperando esto que Dios le había prometido. Y incluso él le dice, oye Dios, pero pues yo solamente tengo a mi siervo, a mis criados. Cuando yo me muera, pues todo lo mío le va a pasar a él, porque yo no tengo hijos. Sin embargo, Dios le vuelve a recordar que va a ser de él una gran nación dándole un hijo. Le dice, tu hijo va a ser el que va a heredar todo lo tuyo. Y entonces, pues lo saca de su tienda de campaña y lo hace ver al cielo. Ahí en la imagen podemos ver y le dice, ok, mira los cielos y cuenta las estrellas. Si las puedes contar, así será tu descendencia. Habían tantos que no los podría contar. Ya Abraham era un hombre viejo, tenía 99 años, pero creyó la promesa que Dios le estaba dando. E incluso más adelante en la Biblia nos dice que Dios contó su fe por justicia, porque Abraham creyó y confió en esta promesa de Dios. Entonces, Dios le prometió que iba a ser una gran nación y que su nación iba a ser, su familia iba a ser como las estrellas del cielo. Y pues también si le estaba prometiendo muchos nietos, bisnietos, tataranietos y una gran descendencia, pues iban a necesitar dónde vivir, ¿verdad? Pues nuevamente Dios le prometió esa tierra donde él estaba viviendo y donde había muchas tribus de los cananeos y donde él estaba pues como un peregrino, no había tomado posesión de la tierra. Dios le promete y le promete la tierra de Canaán, también conocida como la tierra prometida, y Palestina. Tiene varios nombres que después pueden irlos viendo, pero Dios le hace esta promesa. Era una tierra muy buena, era una tierra muy bonita. Y tenía pues personas muy fuertes, muy poderosas, y Abraham pues no tenía nada y pues comparado con ellos tenía muy poca gente y las ciudades estaban fortificadas, tenían muros grandes, muy gruesos, pero
Abraham pues confió en que pues no iba a ser él quien iba a tomar posesión de la tierra y quitársela a los cananeos, sino que Dios le iba a dar esta tierra. Entonces Abraham cree también en esta promesa que Dios le está dando. Además de que sus hijos iban a ser como las estrellas del cielo, esta promesa que Dios le está dando de la tierra prometida. E incluso más adelante vemos cómo Dios le cambia el nombre por Abraham. Su nombre pues era más corto y entonces Abraham quiere decir padre de muchos. En Génesis 17:5 podemos ver eso y vemos cómo Dios nuevamente está confirmando esta promesa. Y pues para Abraham era un poco difícil creerlo porque él ya era casi de 100 años, su esposa tenía 90 años, pero sabemos que para Dios no hay imposibles. E incluso un día cuando Dios le vuelve a reafirmar esta promesa a Abraham, Sara lo escucha y se ríe. Entonces Dios le dice que su hijo se va a llamar Isaac porque quiere decir nacido de la risa. Y Dios pues vuelve a confirmar esta promesa. ¿Por qué? Porque sabemos que para Dios no hay nada imposible. Otra promesa también muy importante que Dios hizo para Abraham y que es importante para nosotros era que todas las familias de la tierra iban a ser bendecidas por él. Y en el próximo dibujo vemos cómo puede ser esto posible. Aquí vemos un rollo y sabemos que muchos de los primeros libros de la Biblia pues fueron escritos probablemente en pieles de animales y pues se guardaban en esta forma de rollo, de pergaminos, ¿no? Y más adelante, pues, Dios mandaba a los profetas que escribieran, pues, su palabra o lo que Él les daba. Ellos lo escribían en pergaminos, lo guardaban bien enrollados, bien protegidos y, pues, eran pergaminos muy bonitos, muy preciosos y todo eso se hacía a mano y se transcribía con muchísimo cuidado y así se iba pasando. Todas esas personas que fueron transcribiendo las palabras de Dios, la palabra que Dios daba a los profetas, pues eran descendientes de Abraham y de esa forma también es que ahora nosotros tenemos lo que conocemos como la Biblia, la forma en la que se fue transcribiendo y se fueron dejando hacer los pergaminos o la transcripción que había en los pergaminos. Pero no solo de esa forma, al tener la palabra o al tener lo que Dios nos ha dejado, es que hemos sido bendecidos a través de Abraham, sino que una de las más importantes es que cuando Dios envió a su Hijo, al Señor Jesucristo, fue a través de María, y María era de la familia de Abraham. Ella era descendiente de Abraham. Y saben, nosotros también tenemos muchas promesas de Dios. Nosotros tenemos la promesa de un hogar celestial. En Juan 6:47 y 5:24 tenemos la promesa de la vida eterna. En Primera de Pedro 5:7 tenemos la promesa de la paz. En Gálatas 3:14 y Primera de Corintios 3:16 tenemos la promesa del Espíritu Santo, tenemos la promesa de la justificación en Romanos 5:1, tenemos la promesa de la victoria en Cristo en Primera de Corintios 15:57, tenemos la promesa de la oración, tenemos la promesa de una salida de la tentación, tenemos la promesa de los dones para servirle, tenemos las promesas de que todo ayuda a bien a los que amamos al Señor, ahí en Romanos 8:28. Tenemos la promesa de las coronas de la vida, tenemos la promesa de la justicia, de la sabiduría, de que Él va a suplir nuestras necesidades. Ahí en la imagen más adelante tenemos una promesa muy hermosa, que es un hogar celestial, que ahí en Juan 14 podemos ver cómo Él dice que Él fue a preparar ese lugar tan especial para nosotros, un hogar glorioso, lleno de luz, de un río de agua limpia, agua cristalina, de un árbol de 12 frutos, de joyas preciosas, donde las calles van a ser de oro y no de lodo. Esa promesa tan bonita, nosotros la tenemos también. Y así como Dios cumplió cada una de sus promesas con Abraham, Dios cumple las promesas que ha hecho a nuestras vidas.
Él nos ha prometido al Espíritu Santo. Él ha prometido estar con nosotros. Si tú has creído en Cristo Jesús como tu Salvador, entonces tú tienes todas esas promesas del Señor. Si tú aún no has creído en Cristo como tu Salvador, hoy es el día. ¿Qué estás esperando? Cree en Él como tu Salvador y serás salvo. Y todas esas promesas también van a aplicar para ti. Esa promesa de ese hogar celestial, de esas calles de oro, esas promesas también pueden ser para ti. Adelante, vemos cómo lo podemos aplicar a nuestra vida. Abraham recibió la promesa de un hijo. Nosotros recibimos una promesa mucho más grande. Dios dará vida eterna en el cielo a todos los que creen en su Hijo Jesús. ¿Y tú has creído en Jesús como tu Salvador? Este hermoso versículo de Juan 3:16 nos dice: porque de tal manera amó Dios el mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Tú quieres recibir esa promesa del Señor? Pues cree en Él como tu Salvador. Y los animamos a compartir la liga, ver las grabaciones correspondientes, los cantos, los versículos, las manualidades, y a estar en contacto con nosotros si es que tienen alguna duda. Que el Señor les bendiga y que estén bien. ¡Adiós! Dios, eres mi Padre.